Amigos, amigas, en la mañana de Circo Freak vamos a recibir ahora a la diputada nacional mendocina, ex Libertad Avanza, ahora parte del bloque Coherencia. Está con nosotros Lourdes Arrieta. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Matías. Gracias por venir. Gracias. ¿Recién llegada de Mendoza? Recién llegadita, sí, sí. Bueno. ¿Te sorprendieron los resultados en la provincia de Buenos Aires? No. Entendía que iba a ganar el peronismo, y por gran diferencia. Sobre todo porque la Libertad Avanza le falta lo que los peronistas tienen, y es territorio. Tienen que salir de la oficina de Cava y empezar a caminar las calles. Y creo que no haber escuchado a la población, a la sociedad en general, y haber tomado medidas tan drásticas, no solamente con ir en contra de jubilados, ir en contra de los discapacitados, ir en contra del presupuesto mínimo para hospitales pediátricos, me parece que, de las universidades públicas también, me parece que decir, bueno, bajamos los precios de las góndolas, ¿no? Bajamos la inflación. Esa primera interpretación que hizo el gobierno y la tropa digital libertaria fueron errores políticos que tienen que ver más con el armado, con las listas, una cuestión más electoral. No coincidiste. Hay una cuestión de fondo que vos creés que afectó el desempeño libertario. Todo afectó. Todo. La parte partidaria, que nosotros con Marcela Pagano ya hemos dicho en varias oportunidades, de hecho me voy del bloque por un enfrentamiento mismo con el presidente de la Cámara, Martín Menem, de los modos que tienen de llevar adelante la conducción de la Libertad Avanza, y la soberbia institucional y la egolatría que tienen a la hora de acaparar todo lo que puedan, acaparar poder y dejar de lado o subestimar a aquellos que dimos tiempo, hemos dado nuestra confianza, nuestra lealtad. Bueno, no solamente las medidas económicas y sociales que ha tomado el gobierno. Parece haber en la elección bonaerense, pero se viene observando en otras elecciones, algún sector de la sociedad que acompañó en su momento a Milei, que está desencantado, que está enojado, desilusionado, pónganle ahí cada uno la palabra que quiera. ¿Es algo similar a lo que te pasa a vos? ¿Que fuiste parte y te alejaste? Y pasa que el rejunte o el requecho de tantos políticos, sea Guillermo Francos, sea Patricia Bullrich, sea Sturzenegger, sea Caputo, sea Scioli, cuando vos encontrás en la lista de la Libertad Avanza masistas, kirchneristas, radicales en Mendoza, y pseudo libertarios, y un rejunte, no eran las ideas que uno pregonaba, no era lo que el espacio político que uno estaba llevando adelante, militando, en mi caso, en un departamento que es Mendoza, que es Las Heras, Mendoza, de los cuales le puse alma, corazón, y encontrarse con, bueno, estos acuerdos políticos de los que tenían que hacer para seguir acaparando votos. Hay una desilusión sobre todo de lo que son los libertarios de alma, ¿no? Y también de un sector de la sociedad que creyó que estaba votando algo distinto, que no se iban no iban a ser negociados ni curros, y después tenemos en casi 2 años 6 casos de corrupción que manchan la investidura presidencial. Y fue el presidente, mientras señalaba con un dedo, habían 4 dedos que lo estaban señalando a él. Ahora, Lourdes, Bullrich, Sturzenegger, Caputo, Scioli, Francos, están desde el comienzo, ¿no? Y eras parte de la Libertad Avanza. ¿Qué cambió en el medio? ¿Qué fue lo que en algún momento te hizo a vos un quiebre para decir esto es más de lo mismo? No, había malestar por la gente que había. Y Francos en campaña se mostró muy de perfil bajo, pero nadie se pensó que iba a terminar Bullrich, que iba a terminar Scioli, por ejemplo. Caputo, yo me acuerdo que en una de las reuniones que tuvimos en el Hotel Libertador, para Javier era intocable Caputo cuando había ya sido electo presidente. Y la verdad es que al final, bueno, se les da una oportunidad, el militante da una oportunidad creyendo que se iban a alinear a este discurso libertario, sobre todo de transparencia, donde no se venía a currar con el Estado, y bueno, terminaron haciendo todo lo contrario. ¿Qué pasa con Karina, que está ahora no solo en el centro de un escándalo de corrupción, sino además a cargo de la estrategia electoral junto con los Menem, que acaba de ser derrotada en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué ves en ella y qué pasa en esa crisis? ¿Qué hay ahí? Bueno, en Karina lo que puedo percibir no es la ambición de querer acaparar no solamente los votos del presidente, sino en muchas oportunidades la han señalado como la cajera o la coimera.
Es triste porque es la hermana del presidente, la misma que está involucrada en estos. Pero más triste es haberse dejado, pienso, ¿no?, manipular por los Menem. Los Menem lo que hicieron es usar la figura o la popularidad de Javier Milei para poder llegar al poder. Creo que por ahí va mi desencanto y mi crítica hacia Karina. Los hechos de corrupción denunciados, conocidos, presuntos hechos de corrupción, ¿te sorprendieron? ¿O ya se conversaba, ya se sabía un poco que algo había? No, a ver, uno nunca piensa que van a haber hechos ilícitos, ¿no?, en el gobierno, y más donde uno militó. Pero la realidad es que cuando irrumpo con La Libertad Avanza y me termino yendo, y por desmanejos que terminé denunciando dentro de las modalidades dentro de La Libertad Avanza, después termino denunciando por mismos testimonios que se dan a conocer en el país acerca de lo que estaba pasando con PAMI, lo que había sido con los rezagos de aduana, por ejemplo en Mendoza, que se habían vendido en otras oportunidades, cómo fue la repartición de los cargos, qué es lo que realmente querían, sobre todo Karina y Lule, que querían la caja de PAMI solamente para enriquecer a La Libertad Avanza. Bueno, ciertos desmanejos de los cuales me fueron de alguna manera alertando de cómo sería el comportamiento futuro, pero nunca piensa, ¿no?, que eran todos corruptos y que iban a cometer estos ilícitos. Pero cuando escuchaste los audios no es que dijiste, qué sorpresa, ¿no? Algo pasaba ahí. La verdad es que ya no me sorprende nada. Pero hay entonces en el gobierno, en La Libertad Avanza, una línea de recaudación paralela. Dicen que habían pedido dinero por el tema de los cargos, de lo cual en mi caso no fue así. Así arrancó todo, sí. Así arrancó todo, sí. Después a Pallarols, que le habían pedido $2.000. Creo que también Bloomberg salió a denunciar que le habían pedido dinero para integrar una de las listas. Y la verdad es que una tras otra, yo recuerdo que la pelea entre Karina y Kikuchi, cuando Javier fue electo presidente, fue mismo por la repartición de los cargos. ¿Qué había detrás? No lo sabemos, pero estuvimos todos los legisladores presentes de cómo se habían peleado entre ellos, sobre todo el malestar de Kikuchi, por poner gente, y bueno, que Karina se iba a encargar de ello. Uh-huh. La figura de Karina de acá en adelante, teniendo en cuenta la crisis que está atravesando y lo importante que es para Milei, ¿es imprescindible en el gobierno o el presidente puede quitarse de encima la figura de su hermana? No debería ser imprescindible, porque la lógica del votante de Milei fue: voté a Javier Milei, no voté a la hermana. Y ese es el malestar mayor que existe hoy en la sociedad. Me parece bien que tome su rol como secretaria general de la presidencia, pero no me parece que todas las decisiones pasen por ella, más entendiendo que nosotros pusimos nuestro voto de confianza en Javier. Me parece que ahí hay una disruptiva que el presidente tiene que entender, y también por eso las acusaciones constantes internas dentro del mismo triángulo de hierro por ocupar el lugar de Karina. Te veo ahí trabajando codo a codo con Pagano, las dos diputadas ahora dentro del mismo bloque. Y entre los enfrentamientos cotidianos que tienen, hay una figura con la que ustedes se pelean mucho, que es Lilia Lemoyne. Sí. ¿Qué pasa con ella? No sabemos. ¿Cuál es el problema ahí? Porque No lo son sabemos. cruces muy picantes, en Twitter, en el Congreso. Ella es la que empieza a molestar. Uno se defiende. Pero la verdad es que es mandada también. Ella es Karina. Es Menem. Es Menem. Es Menem. Martín Menem. Sí. Es Martín. Sí. La verdad es que por mí, si fuera... De hecho, le puse una denuncia por amenaza. Pero si fuera por mí, que termine todo en paz y que nos llevemos bien y cada uno por su lado. Pero la agresión es constante de parte de ella, ¿no? Pero es generalizado, porque los mismos integrantes de La Libertad Avanza que tienen un lugar de representación, sea Lilia, sea Francos, y apunto mucho a Francos porque hasta nos acusó de golpistas, ¿no? Trato de ridiculizar, me trato de señalar a Pagano como espía. Y la verdad es que ven fantasmas donde no los hay. Realmente hay una crisis psicótica dentro de lo que es el oficialismo, porque entre ellos mismos se graban, entre ellos mismos difunden los audios,
y entre ellos mismos se acusan, y para que puertas afuera quede como una operación K o que estamos todos en contra de ellos, etcétera, bueno, empiezan a acusar, pero la realidad es que quieren ocupar el lugar de Karina. ¿Se operan entre ellos? ¿Vos decís que se graban entre ellos? Sí, sí. O sea, todo esto que estuvimos viendo, este enchastre que estuvimos viendo en las últimas semanas, es todo del gobierno. Es de ellos, la culpa es de ellos. No es ni de Cristina, no es Macri, no es Massa, no es Pagano, pero no es grabar a Karina Arrieta. Milei en la Casa Rosada es mucho, ¿no? ¿Quién pudo haber sido? No tengo ni idea. Yo, en agosto del año pasado, que me aparto de la Libertad Avanza, no tengo vínculos con nadie. Es más, nunca conocí a Españolo y hablé con Karina una sola vez en la Cámara de Diputados, nada más. ¿La figura de Santiago Caputo? No lo conozco. ¿No lo conoces? No. ¿Un hombre tan importante en el gobierno? No lo conozco. Porque también fue uno de los apuntados por todas estas filtraciones y estos líos internos, justamente por sus diferencias con Karina. ¿Te parece verosímil eso o no? No, me parece que viene más del lado de Francos. Ajá. En realidad, Caputo le primerió la Secretaría de Inteligencia a Francos. Francos había dado, según fuentes dentro de Casa Rosada, su palabra a Vila, que es parte de su gabinete en el ministerio en la jefatura de gabinete, ¿no? Y bueno, le había dado su palabra de que él iba a ser el secretario de Inteligencia. Caputo le primerió, poniendo a Neifert. Y bueno, la molestia está justamente porque quieren manejar la caja de inteligencia. Lourdes, ¿y cómo ves el futuro de Milei? Del gobierno ahora con esta derrota, lo que viene para octubre, y todo un mercado ahí medio revulsivo, ¿no? Como con la expectativa de que el gobierno, bueno, tiene que o hacer cambios muy grandes en su gabinete o cambios muy grandes en sus políticas, pero con un gobierno evidentemente débil. ¿Qué ves en el futuro de Milei? Un gobierno que va a seguir débil, que no tiene retorno si no cambia la gente que hoy en día lo está rodeando, si no escucha, primero que escuche a la gente, al pueblo, que camine, que recorra las calles, que escuche la necesidad. Es muy triste que en un subte, por ejemplo, se cante Alta Coimera refiriéndose a la hermana del presidente. Pero ese es el grito de muchos ciudadanos hoy en día, que están cansados y que están hastiados de la corrupción. Me parece que eso es un paso fundamental. Y después las políticas económicas, creo que está bien el ajuste, está bien. Creo que en eso no hay vuelta atrás. Ser responsables fiscalmente, pero también hay que ser responsables socialmente. ¿Qué es lo que planteamos desde Coherencia, ¿no? Escuchar a aquellos que realmente le están pasando mal, a aquellos donde el Estado sí tiene que intervenir y sí tiene que ayudar, sin olvidarse, ¿no?, de este equilibrio fiscal, porque por un lado decís, bueno, echamos del Estado 40.000 familias, ¿no? Pero pones 200 tipos a trabajar en la Secretaría de Comunicación, pones un par más en La Rosada para hacer policía del pensamiento trolls, pones civiles en la CIDE o en la ENI, que es la escuela de inteligencia, también a patrullar las redes sociales. Entonces, los contratos de Menem con el Banco Nación y tantos curros más, de los cuales, bueno, no hay plata para un jubilado, pero sí hay plata para los curros que ellos mismos tienen para continuar, ¿no?, este aparato de campaña de la Libertad Avanza. ¿Estás de acuerdo con el esquema de equilibrio de ajuste, pero no Siempre. En discapacidad, jubilado, Jamás. Garrahan? No, es algo lógico. Y entonces hay que ajustar arriba. Hay que ajustar, tal cual. Es más, el ajuste iba a ir a la casta, supuestamente. Estás trosqueando, Lourdes. No, pero es que creo que es algo lógico de todos. Me parece que es. Y en mi concepción cristiana también, la ayuda al menesteroso, a la viuda, al que más lo necesita, y está presente. Y creo que el argentino es samaritano de por sí. Entonces pensar en dar un ajuste y reprimir muchas veces y mandar a pelear pobres contra pobres, policías contra mismos jubilados, que los dos están en la línea de pobreza, que los dos la están pasando mal, que, bueno, es parte, ¿no?, de una política que se tiene que cambiar. Lourdes, ya ha pasado un tiempo. ¿Qué análisis haces de la visita a los genocidas en aquel penal, aquella historia? Que conocimos a través tuyo, además. Sí. Y la verdad es que creo que todas las cosas que pasaron fueron por algo. La verdad es que en ese momento fue muy caótico. Decidí denunciar y decidí contarle a la sociedad lo que estaba tramando la Libertad Avanza.
decidí denunciar los modos políticos dentro de La Libertad Avanza. Y creo que algunos me juzgaron y se molestaron conmigo y pagué las consecuencias. De hecho, me tiraron en el aparato propagandístico nacional y provincial de Mendoza también, en contra por haberme levantado en contra del mismo presidente de la Cámara de Diputados. Pero por otro lado, creo que me ha servido de experiencia no solamente personal, sino política. Y a veces hasta agradezco a Dios que me haya pasado tal hecho difícil. Hoy en día sería una más de los que levanta la mano. Quizás no tendría o no hubiera cultivado mi pensamiento crítico. Pude ver la realidad o pude conocer a otras figuras políticas, pude entenderlos, venía con un sesgo ideológico netamente libertario, de lo cual todos eran malos y solamente Javier y La Libertad Avanza éramos los buenos. Los argentinos de bien. Exactamente. Y la verdad es que hoy en día, si me lo vuelven a preguntar, ha sido caótico, pero creo que ha sido un balance positivo. Al final, todo lo que fui señalando y denunciando en ese momento lo terminaron cumpliendo. El mismo ejecutivo. Correcto, digo, cuando denunciaste aquella visita a genocidas en el penal de Seiza, apuntaste contra Martín Menem, pero también decís fue un aprendizaje, ¿no? Vimos fotos tuyas incluso con el libro del Nunca Más. ¿Qué significó esa experiencia, ese tránsito de repente encontrarte con Astiz en un penal y poco tiempo después estar con el Nunca Más en la mano? Todo forma parte de la historia. Me parece que hay que reivindicar y hay que respetar el dolor, tanto de un lado como del otro. Y no hay que reivindicar a aquellos que se portaron, que hicieron daño, ¿no? a la sociedad y que usaron el aparato del Estado para agredir, para reprimir, para desaparecer. Y es lo que está pasando hoy en día, por ejemplo. No hay desaparecidos, pero sí hay una acción de callar a todos aquellos que opinamos distinto. Uh-huh. Por último, hay mucho ruido, especulaciones sobre si Milei llega o no, si hay alguna alternativa. Venus psíquica, una cosa así. Sí, desde Venus psíquica hasta Héctor Mañeto, te diría que están medio como diciendo, che, mientras tanto pensemos una alternativa. ¿Qué ves ahí? En la figura también de Villarruel, en algunos sectores que se están preparando para, en caso de que esto no funcione, hacer una especie de takeover del gobierno. En el caso de Villarruel, creo que hay una parte de la sociedad que la acompaña, pero no olvidemos que es una progenocida, ¿no? Una persona que admiraba a Astiz y nos sigue admirando. Amén de todo ello, creo que hay que formar una opción de centro-derecha. Y creo que el siglo XXI depara un liberalismo, a veces hasta individualista, de lo cual Argentina le ha dicho que no, pero sí quiere la libertad de mercado, sí quiere la reducción de un Estado y un Estado eficiente. Me parece que hay que construir de cara a los desafíos que vienen con una posglobalización, la inteligencia artificial, en una Argentina que todavía tenemos analfabetos y analfabetos digitales. Me parece que tenemos que ir por ahí. Y el desarrollo, por sobre todo, de nuestra propia industria, nuestras tecnologías, la revalorización de nuestros recursos naturales, por sobre todo, nuestra mano de obra o capital humano. Tenemos un valor agregado que ningún otro país del mundo lo tiene y, sin embargo, siempre estamos a la merced de los puchitos que nos puedan dar los intereses foráneos. Lourdes, gracias por haber venido a Gelatina. Por favor, muchas gracias por la invitación. Lourdes Arrieta, en Circo Freak, ya seguimos.